pidiendo acerca de esto, pues con todo gusto lo vamos a tocar. Entonces, antes que nada, pues excelente día a todos, espero todos estén muy bien. El día de hoy vamos a tocar algo que es acerca de la oferta y la demanda, pero lo vamos a ver en temporalidades menores. Como ya les dije, lo expliqué la clase pasada en lo que sería temporalidades grandes, desde verlos en semanal, mensual, diario, 4 horas. Ahora nos vamos a enfocar un poco más en menores temporalidades para que ustedes puedan entender mejor cómo son las zonas de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve con puras zonas de oferta y demanda. El mercado lo único que hace siempre es estar haciendo zonas de oferta y demanda, y es algo que ustedes deben de saber para poder operar. Cuando tú operas una zona de ventas es porque probablemente se vendieron muchas monedas, o sea, se demandó mucho la moneda. Y cuando tú entras a compras, significa porque la moneda subió su valor, es decir, muchas monedas se compraron. Entonces, por eso es importante que entiendan las zonas de oferta y demanda que están en todo momento, a pesar de que tal vez no las veas en 4 horas o no las veas en otros gráficos. Eso no quita el hecho de que no estén esas zonas. Entonces, ahorita les voy a enseñar las zonas de oferta y demanda para tomar entradas. Yo en lo personal no lo manejo así, pero para mí es un buen referente llegar a tener estas zonas en cuenta. Entonces, como saben, tenemos el par por excelencia de dólar yen. Dólar yen lo estábamos siguiendo, estábamos esperando unas compras, no dio la confirmación, por lo tanto siguió cayendo, entonces podría haber un cambio en momentum, pero hay que ver bien la estructura en mayores temporalidades para ver qué está pasando. Pero ese no es el objetivo ahorita. Ahorita me quiero enfocar con ustedes en lo que son zonas de oferta y demanda. Entonces es lo que vamos a checar. Entonces, por ejemplo, me quiero enfocar en este último movimiento, en esta última caída que tuvo el precio, para explicarles un poco. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, me la pueden hacer sin problema, no se preocupen. Entonces, como vemos ya en el pasado, la zona de oferta es, bueno, muchos me decían, oye, es que la zona de oferta es una zona alta, es decir, como una resistencia. Y una zona de demanda es una zona baja. ¿Por qué? Porque está esperando la moneda para ser demandada o está esperando la moneda para ser comprada. Y sí, cualquiera de las dos es correcta. Entonces vamos a dejarlo solamente como zona de oferta y demanda. Independientemente de que si sea demanda o oferta, nosotros sabemos qué buscar, ventas o compras. Si no supiéramos qué buscar, entonces hay que darle una definición. Pero como tal, zona de oferta y demanda es una zona donde esperamos una reacción del precio para la continuación del movimiento, ¿va? Entonces, si les quedó duda la clase pasada, vamos a dejarlo solamente así. Yo lo voy a manejar como la clase pasada, pero es básicamente una zona donde hay liquidez, donde hay oportunidades de inversión y donde hay compradores y vendedores dispuestos a comenzar a inyectar su capital. Ok, entonces como les decía, nos vamos a enfocar ahorita en esta parte. Entonces cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una tendencia bajista, que es este caso, nosotros buscamos zonas de oferta. ¿Y cómo las vamos a ver? Bueno, en este caso zonas de demanda, o oferta o demanda, como le quieran decir. En este caso, ¿cómo las vamos a ver? Con mechazos, con áreas. ¿Por qué? Porque así se generan las zonas. Entonces, es decir, si nosotros empezamos aquí arriba, yo voy a agarrar este movimiento, ¿ok? Este movimiento a mí me generó una zona de demanda, una zona de volatilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, para identificar estas zonas, tenemos que identificar soportes y resistencias, obviamente. Pero en este caso, nosotros no operaríamos al quiebre, sino que operaríamos al toque. Es decir, como quien dice, estaríamos operando doble techos, pero no son doble techos comunes, sino son doble techos que generan liquidez, que generan volatilidad en el precio. Entonces, por eso nos estarían operando directamente resistencias o toques, sino que son zonas generadas por el precio donde podemos tener una entrada. Entonces, por ejemplo, en el pasado, primero tenemos esta zona. Esta zona de aquí claramente sería una zona de demanda en el precio. ¿Por qué? Porque tuvo una caída en la moneda. Después, ¿qué pasa?
viene el precio, entra a la zona y se activa de nuevo la zona de demanda y cae. Entonces, si ustedes son observadores, justo estas zonas que estamos identificando son zonas de resistencia. Pero por el otro lado, si ustedes lo hubieran visto por el punto estructural, o sea, por alto más bajos, aquí hubiera habido un quiebre del último alto más bajo. Y sí, por eso es que les digo que hay que unir este tipo de confluencias, hay que unir lo que estamos viendo, de que si estamos viendo, no sé, el quiebre de una zona, es mejor esperar a que nos indique la dirección. No es tanto operar con los toques. ¿Por qué? Porque es más importante la estructura que hace el precio con velas con cuerpo. Entonces, si nosotros vemos, estos movimientos son resistencias y esta también es una resistencia. Entonces, si ustedes ven las zonas de oferta y demanda, se van a estar formando en resistencias y soportes. Solamente eso. Si nosotros vemos, por ejemplo, zonas aquí en medio y no se ven claras en esta temporalidad, probablemente en una temporalidad más baja sí se vea claro. Pero como nos estamos moviendo solo en esta temporalidad, nos tenemos que enfocar solamente en esta temporalidad. Entonces, estas zonas se generan en las puntas. Es decir, que si yo tengo una resistencia, aquí arriba se va a formar la zona de demanda. Si tengo un soporte, aquí abajo se va a formar la zona de oferta, ¿ok? No es un error verlo aquí en medio, porque aquí en medio no se van a llegar a generar. ¿Por qué? Porque la zona se genera en la punta, que es como el precio más bajo o el precio más alto, ¿va? Entonces no las busquen aquí, no las busquen entre las zonas, porque va a ser un error. ¿Ok? Entonces, como les decía, encontramos esta zona de hecho la zona más alta de lo que sería la resistencia pasada. Y si nosotros vemos, el mercado tuvo una salida, cayó y de hecho cayó también a una zona de oferta en la zona baja. ¿Y qué pasó? El mercado subió. Entonces lo mismo para las zonas de oferta. La zona de oferta se va a generar en el punto más bajo. Es decir, si tenemos una zona así, se genera en el punto más bajo, pero agarrando el mechazo. ¿Y por qué el mechazo? Porque a pesar de que el mechazo no tiene la misma fuerza que una vela con cuerpo, es donde estuvo el precio, es donde se ve la fuerza, donde se ve el rechazo. ¿Por qué? Porque en una vela con cuerpo no se ve el rechazo del precio, pero en una zona con mechazo sí hay rechazo. Es decir, que si el precio cae, inversionistas inyectan capital a compras, entonces se ve ahí en forma de la mecha que el precio no querían que cayera de valor. Entonces ahí hubo más tensión, ahí hubo más liquidez en esa zona. Cuando los inversionistas no querían que el precio cayera, entonces invirtieron más dinero que a cuando el precio cerró sin dificultad en cuerpo de vela. ¿Okay? Entonces es por eso que los mechazos son muy importantes al momento de entrar o de estar viendo cómo reacciona el precio en esas temporalidades. Entonces, ¿qué pasa? Entra el precio. Si nosotros lo vemos de más cerca, hasta el precio llega a tocar muy poco esta zona, pero se activa y tiene una subida. ¿Y a dónde tiene la subida? A la siguiente zona, que es una zona de demanda. ¿Qué pasa? Entra el precio y tiene una caída. Pero si ustedes ven, por ejemplo, aquí hay una zona, pero esta no sirve. ¿Por qué? Porque ya les dije la regla. La regla tiene que ser zona de mechazo, pero justo en las puntas de lo que sería soportes y resistencias. Y dependiendo también la tendencia. Si estamos en una tendencia bajista, tenemos que ver que el precio entre en zonas de demanda, es decir, en zonas de resistencias y caiga. No podemos meter compras en una tendencia bajista. Eso es como por regla general. Entonces, para que no se vayan con esa finta, ¿va? Voy a poner aquí unas canciones. Ok, ¿qué más? Por ejemplo, pasamos de esta zona, después la zona es quebrada y como vemos, la zona de lo que antes era una zona de demanda, perdón, de oferta, se convierte en demanda y cae. Aquí ya no entra tanto este concepto, esta definición, porque ya cambian las zonas. Entonces, hay gente que lo utiliza así, está bien,
pero a mí me gusta que el precio te esté una zona de demanda u oferta. No me gusta que toque una de oferta y la haga demanda, porque ahí ya cambia el juego. A mí en lo personal me gusta ver más bien este tipo de movimientos, ¿va? Entonces, vamos a enfocarnos ahora en lo que sería esta zona de aquí. En esta zona, nosotros tal vez no vemos como tal zonas de oferta y demanda, pero si vamos marcando a nivel estructural, vemos soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia y cae, ¿ok? Entonces, si nosotros no vemos como tal claro estos puntos estructurales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar un poco de temporalidad, que sería 15 minutos. Entonces vamos a 15 minutos y aquí ya podemos ver un poco áreas, ¿ok? Entonces primero tendríamos que encerrar estas áreas de aquí, que es donde estuvo como la demanda, y áreas de aquí, que es donde estuvo como la oferta. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que el precio cayó, subió y está haciendo ahora nuevas zonas aquí abajo. Pero como siguen siendo puntos estructurales, esta es la punta y esta es la punta, podemos bajar estas zonas a donde está este precio y bajar esta zona a donde está este precio, ¿va? Así. Entonces voy a acercarlo un poco. Entonces si vemos, estas son nuevas zonas de oferta y demanda generadas en el precio y donde van a tener ahora reacción, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Viene el precio, cae, hace un soporte, sube, hace una resistencia y supongamos que el precio ya está por aquí. Entonces voy a cortarlo como por aquí. Ya está el precio por aquí, entonces ahora esperaríamos a que el precio entrara en una zona que sería de oferta, por ejemplo ahí. Pero ¿qué pasa? Como es tendencia bajista, a mí no me importa comprar en zonas de oferta. A mí me importa vender en zonas de demanda, donde hay gente dispuesta a comprar, entonces yo vendería. Entonces esta zona como tal no me importa, pero aún así veo cómo tiene el precio una reacción, ¿va? Ok, ahí tiene una reacción, entonces significa que como tal sí llegó a respetar esta zona como una zona de oferta. Después, ¿qué pasa? Entra el precio en mi zona clave, entra el precio en lo que sería mi zona de demanda, donde yo espero que el precio tenga una reacción. Y aquí, al momento en que toca, ya se podrían estar generando trades, pero con confirmaciones, obviamente. Ya sean patrones de mercado en menores temporalidades, o ya sea algún patrón de vela, o ya sea algún quiebre. Pues ya eso es el criterio en que ustedes lo manejen. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que salió un poco la zona, salió tal vez un poco a testear niveles pasados o a cerrar en un precio clave, que de hecho hubiera cerrado en el 108, cerró en el 108.500, un poquito arribita, pero ese fue el nivel que fue a testear. Acuérdense que estos niveles clave son muy importantes, en este caso este nivel es muy importante, ya que el precio pues tiene reacción, ¿va? Entonces como tiene reacción, llega a buscar ese nivel y se mete. Entonces llegó a testear la zona de demanda pasada y después ¿qué pasó? Pues el precio de nuevo, vean, viene a tocar lo que sería con un mechazo, sale más la zona. Entonces por eso es importante que cuando se mete en un trade, el stop loss debe de estar un poco más arriba del último precio, ¿va? Entonces supongamos que se mete aquí, por aquí una venta, cuando toca el precio, forzosamente se tiene que poner arriba. Yo les recomendaría tal vez unos 10 pips en este caso y manejarlo un 1 a 2, que es mi gestión de riesgo por excelencia. Un 1 a 2, manejándonos en una posible siguiente zona de oferta, ¿ok? O si quieren hacerlo un poco más conservador, pues en esta última zona de oferta que marcó el precio. Entonces ya modificarían tal vez el take profit, ya lo manejan a su gusto, pero recuerden que entre más pequeño el stop loss, es más probable que estos mechazos saquen. Entonces yo en lo personal lo hubiera dejado así, manejarme a la siguiente zona de oferta, que podría haber sido pues aquí.
manejando así una gestión de riesgo 1-5 tal vez, sin problema. ¿Por qué? Porque estamos a favor de la tendencia. Entonces nada más vamos a darle a operar como si hubiera sido la entrada, y el precio se va, probablemente tarde más y esté haciendo esto. ¿Por qué? Porque en temporalidades menores, temporalidades de 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos, tiene que estar haciendo estructura. Entonces por eso es que hay muchos mechazos. ¿Por qué? Porque el precio tiene que hacer estructura. Después el par, antes lo que era una zona de oferta, ya la quebró. Entonces ahora ¿qué tendríamos que hacer? Esperar la generación de nuevas zonas de oferta y demanda. Es decir, esperar la formación de nuevas soportes y resistencias. Entonces, por ejemplo, aquí el precio formó una nueva zona de demanda y nueva zona de oferta. ¿Y qué pasó? La quebró. Entonces, como tal, no nos hubiera servido del todo, ya que tenemos que esperar a que el precio pare, a que el precio entre como en una consolidación, y ahora sí ver qué nos puede ofrecer a nivel operativo. Entonces vamos a esperar nada más a que haga un poco de mercado. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos identificado nuestra zona de soporte y nuestra zona de resistencia. Entonces, en estas zonas ya tenemos que identificar lo que son las zonas de demanda, que podría ser un nivel así. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es agarrar estos mechazos y estos, que es como los que están en la zona en general. Entonces ya con eso ahí me da más calma y puedo tener una mejor operativa. Entonces ahora nada más hay que esperar a ver qué hace el precio. Sigue cayendo, sigue cayendo. O voy a adelantar más a ver qué más hace. Bueno, acá arriba igual formó otra zona de demanda. Por ejemplo, no respetó la pasada. Aquí más bien lo que respetó era la zona de oferta, la hizo demanda y cayó. Pero ahorita nos estamos enfocando en ver los testeos de estas zonas, que es lo importante. Vean, aquí entra el mercado. Aquí pudo haber sido otra entrada. Recuerden, solo me estoy guiando en una temporalidad. Entonces hay muchos más factores. Cuando se toma un trade, debes de estar seguro de que en todas tus temporalidades están en confluencia, para que justo en ese momento en que entras, tú puedas meter una venta. Entonces aquí, por ejemplo, entra el precio, se puede haber metido una entrada, llega a testearlo varias veces y aquí es donde cae. Entonces aquí es donde yo me hubiera manejado a la siguiente zona de oferta. Y es así como vas entre zona y zona. Entonces aquí hubiera sido la entrada, como les digo, un poco arriba. Por ejemplo, unos 15 pips hubiera estado bien. Manejarlo unos 30. Y aquí pues se hubiera cerrado en profit. Tal vez un poco abajo, pero hubiera sido una buena entrada. Y de hecho pues, el precio sigue cayendo y el precio ahorita está en esta zona. Entonces ustedes me van a preguntar, oye, entonces me recomiendas para mis entradas hacerlo de esta manera. Pues depende de ustedes. Yo no les puedo decir, sabes que hazlo así, o sabes que no lo hagas. Depende de su operativa. Para mí, para mi operativa, yo puedo guiarme de esto, pero yo no opero como tal de esta manera, porque yo espero más confirmaciones y es lo que yo les recomiendo, que esperen más confirmaciones para poder tener obviamente mejores trades, porque esto casi siempre se maneja en temporalidades que son más rápidas. O sea, en tendencias rápidas es muy efectivo, sí, porque es pura acción del precio, no hay indicadores, no hay nada, solamente testeo de zonas clave, y es en temporalidades menores cuando pasa esto. Pero ¿qué pasa? Que también te arriesgas en el peligro de que cuando tú entres en una venta, y como todo, pues en cualquier operación hay un riesgo. Cuando tú metes una venta, el precio pueda subir un poco más a una zona pasada y de aquí caer, y en esa subida ya te tocó en stop loss. Pero pues es como cualquier operación, ¿no? Hay un riesgo. Si a ti te gustó esta manera de operar, pues implementala. Es pura acción del precio, pero que entiendas que pueden pasar estas cosas, puede subir más y tal vez tocar en una zona pasada de demanda. Y aquí justamente cuando toca, tener una caída y tú ya haber perdido en stop loss. Entonces ahí es donde ustedes lo valoran y donde entienden que pues es pura probabilidad. Todo el precio siempre es pura probabilidad. Entonces vamos a ver esto último en una tendencia alcista. Vean, por ejemplo, esta tendencia pasada también estuvo muy buena. Entonces también les pongo este par porque este par es muy bueno.
en lo que es la estructura, en lo que es el dólar yen. Es muy buen par para ver zonas de oferta y demanda. Entonces, por ejemplo, supongamos nosotros ya nos vamos a enfocar en una tendencia alcista, ya queremos estar buscando operaciones, oportunidades a compras. Entonces recuerden, tenemos que enfocarnos en zonas de oferta, por ejemplo esta zona de oferta que es la más clara. ¿Por qué no las de en medio? Porque es donde está el impulso. O sea, acuérdense que nos tenemos que enfocar en las puntas, en las zonas de puntas, no en las zonas de en medio. Entonces visualmente, si lo vemos, esta zona es la zona de punta, entonces ahí hay que enfocarnos. Entonces tengo la zona de oferta donde el precio puede llegar a caer. Estoy en gráficos de 15 minutos. Ahora me van a decir, oye, pues, ¿en qué temporalidades nos recomiendas esto? Pues en la temporalidad en que tú entres. Realmente si lo vemos en todas las temporalidades esto aplica. Yo les recomendaría 15 minutos porque es mi temporalidad de entrada y la conozco bien. Pero si ustedes entran en un minuto también aplica de la misma manera. Nada más que ahí vean el panorama de cómo poner el take profit y el stop loss. Ahí sí depende de ustedes. Entonces vamos a ponerle play a ver qué hace el precio. Vean, entra a la zona de oferta. A pesar de que la pasó, hay que esperar una vela que nos indique la fuerza alcista. Por ejemplo esa vela, y ahí sin problemas se pudo haber tomado compras. ¿Por qué? Porque esa vela nos indica que el precio testeó, entró en zona de oferta y rechazó la caída. O sea, cayó y subió. Que si lo vemos en temporalidades más grandes, esto es como un tipo mechazo. ¿Sí ven? Es un mechazo en esta zona clave. Si lo quieren ver de otra manera, es como si hubiera testeado esta zona de oferta pasada. Pero como estamos en 15 minutos, pues les digo, aplica lo mismo. Obviamente las zonas pueden variar, porque ustedes me pueden decir, oye, pero una zona en 15 minutos no va a ser la misma en 5 minutos. Y claro que no. Por eso es las temporalidades que tú uses y los parámetros que tú uses para operar. Entonces, por ejemplo, yo aquí sin problema me podría haber ido unos 25 pips de stop loss y tal vez irme a la siguiente zona de demanda. Las siguientes zonas de demanda podemos tomarlas en el pasado, por ejemplo esta. Pero yo como me manejo por ratios, a mí no me daría un ratio un 1 a 1.4. Entonces a mí me gustaría irme tal vez a esta zona de demanda. A esta zona de demanda que me hubiera dado un ratio de... Lo voy a dejar 1 a 2.5. Va. Entonces nada más vamos a ver qué hace. Puede tener más mechazos, sí. Pero yo sí lo hubiera manejado. Y el precio, si vieron la formación del mechazo, fue justamente que rechazó en temporalidades mayores esa zona más baja. Entonces lo voy a volver a poner. Vean, ahí deja mechazo y cierra. Mechazo y como que bajó y al final terminó cerrando ahí arriba. Es por la misma zona que el precio se mantuvo. Entonces de nuevo vamos a esperar nuevas formaciones en las zonas más altas, en donde va a haber también zonas de oferta y demanda, ¿va? Entonces vamos a poner solamente a que generen nuevas zonas. Por ejemplo, aquí abajo tenemos, acaba de formar una zona un poco rápida, pero es una zona válida. Esta zona de oferta donde el precio rechazó en la zona más baja. Vamos a ver qué hace. O vamos a ver si crean nuevas zonas. También está ese punto. Por ejemplo, aquí ya está creando nuevas zonas. Esta zona de aquí creo como un tipo zona de oferta en el precio. Entonces vamos a ver si el precio llega a tocarla para darnos una posible entrada. Vean, aquí entra, toca la zona de oferta. Podría ser una buena oportunidad para entrar a compras. Vamos a ver el rechazo del precio en la caída. Vean, ahí está. Entonces se puede tomar ahí una entrada. E igual manejarlo un poco abajo. Podría ser unos 25. En las zonas estas de oferta y demanda se maneja muy pocos pips de stop loss. ¿Por qué? Porque se están buscando también pocos pips para que el precio suba. Entonces vamos a manejarlo probablemente en esta siguiente zona de demanda en el precio. Y por ejemplo nos daría un ratio, un 1 a 3. Ahí un ratio 1 a 3.
O igual si se quiere manejar un stop loss un poco más largo, también se puede hacer. Pero pues vamos a ver qué pasa. Igual el precio puede llegar a testear de nuevo la zona y también pueden ser más reentradas. Pero ya eso lo dejo al riesgo de cada quien. Si quieren tomar reentradas o no, ya eso depende de su riesgo. Entonces ya por ahí más o menos nos hubiera cerrado en take profit. Ya no le falta nada. De hecho, ahorita los movimientos que está rechazando es por la zona de demanda que trae el precio. Porque la agarró desde un poco más abajo por toda esta zona cargada. Entonces sin problemas, cuando llegue a esa zona podríamos cerrar el trade. O simplemente esperar a cerrarlo tal vez nosotros cuando esté cerca de esa zona más alta. Pero lo más probable es que sí. Miren, ya ahí la cerró. Y de hecho también estuvo creando zonas de oferta y demanda en el precio, como esta zona de aquí, que es una zona de demanda que está a punto de quebrar, y esta zona de oferta también, que es como la zona más baja. Entonces vamos a ver qué hace el precio. Sigue a la alza, sigue a la alza. Vamos a ver si crea una última zona de oferta ya para terminar la sesión. Vean, aquí está creando zonas de oferta, que son estas zonas bajas. Entonces vamos a ver qué hace el precio. Si nos da una última oportunidad de compra, porque ya la tendencia ya está muy grande, entonces probablemente le cueste o tal vez ya ni de entrada. Aquí como que quiso entrar, no entró. Yo esperaría mejor a que entrara más claro. Vamos a ver si entra más claro. Aún así ya generó esta nueva zona, así que podemos esperar a que entre a esa zona. Todavía no entra, no ha entrado. No entra. Ahí ya entró un poco a la zona. Vamos a esperar solamente una posible vela alcista, algo que nos dé confirmación. Si sigue cayendo no sería muy bueno. Por ejemplo, ahí como que entró a la zona, la activó. De hecho entró como esta zona pasada. Entonces en esta vela se pudo haber tomado otro trade. ¿Por qué? Porque entró a la zona de oferta pasada, que sería esta. Entonces entró, podríamos haber entrado a una compra, pero aquí sí me gustaría manejarme como el profit en esta zona de demanda. ¿Por qué? Porque es donde el precio más estuvo consolidando. Entonces podría manejarlo un ratio 1 a 2. Un stop loss, de hecho, si ven, muy corto, que si cae un poco me saca. Pero pues, son los riesgos del trading. A ver, parece que ahí me sacó, pero vamos a ver bien la dirección donde lo hubiera tomado el precio. A ver si hubiera manejado más arriba. Nada más quiero ver si hubiera llegado a la zona de demanda, para que ustedes también vean. Creo que ya no va a llegar. Vamos a ver qué hace. No, ya se mantiene consolidando mucho. Yo creo que si llega al último. No, me parece que ya no llegaba. Creo que ya no. Más bien llegó a formar lo que sería. Llegó a testear esta nueva zona de demanda, el precio, que es donde entró y cayó. Entonces aquí no nos hubiera dado el ratio, pues ni modo. Aquí más bien se hubiera tomado tal vez nuevas zonas, por ejemplo. Bueno, no, de hecho no hubiera tocado nuevas zonas de oferta. Entonces ahí hubieran quedado los trades. Entonces así es más o menos como se comportan. También lo hacen todas las temporalidades, como les digo. Lo hace también en diario, lo hace también en semanal, en mensual. Siempre hay zonas de oferta y demanda en el precio, donde el precio puede estar respetando y puede dar entradas. Entonces quedan 6 minutitos. Díganme si quedan alguna duda acerca de estas zonas de oferta y demanda. Es más que nada como para ver la reacción del precio, ver la estructura. Pero pues díganme si quedó alguna duda y ahorita que estamos en los gráficos la contestamos.
Estas zonas de oferta y demanda, les digo, son muy volátiles, aparecen mucho. Entonces, también el lado en contra es que, como son muy volátiles, se generan mucho en temporalidades menores. Entonces, puede haber mucha confusión en el precio y eso puede causar pues trades en pérdida. Pero les digo, es parte del trading, esto es parte de la operativa. Es ahora sí el riesgo que quieran tomar. Entonces, voy a dar un minuto más de preguntas, o si ya quedó claro, igual digan que está claro para yo saber que ya puedo terminar la clase.